nuestras lámparas. Que tu palabra, papi, transforme nuestra visión de la vida, de las circunstancias. Que al salir de aquí, de este lugar, seamos hombres y mujeres que confían en el Dios de su salvación. Y que ante cualquier gigante tengamos la onda de la fe para derribar lo que sea. Porque sabemos que no somos nosotros, sino tú en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos en esta mañana. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, pero de verdad, no de 3 pesos, a nuestro Señor y dile: gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tus misericordias son y serán para siempre. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento. Vamos a disponernos para escuchar la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Bendiciones. Un saludo especial para la comunidad virtual a través del Facebook de la Comunidad Cristiana Grano de Mostaza. Hoy vamos a estar hablando acerca de, o bajo el título, pruebas versus victorias. ¿Cómo? Exacto, pruebas versus victorias. Y en el libro de Jueces podemos ver la historia de Gedeón, específicamente en los capítulos del 6 al 8. Allí se nos narra cómo en ese tiempo Gedeón fue juez de Israel. Y antes de Dios levantar a Gedeón, ya habían pasado 4 jueces que juzgaron Israel. Y este libro podemos ver, en este libro de los jueces podemos ver que hay un ciclo repetitivo del pueblo de Israel, porque caen en pecado, son oprimidos, Dios levanta un juez y los liberta. Y así se repite y se repite y se repite el mismo ciclo en este pueblo de Israel en este tiempo. Entonces, después de Débora, cuando libertaron al pueblo que estaba en manos de Sísara a través de Débora, Barak y Jael, el pueblo de Israel tuvo un descanso de 40 años. Pero ese descanso de 40 años se terminó porque ellos volvieron a caer en pecado. Y esta vez fueron oprimidos por los enemigos llamados madianitas. Ellos volvieron a hacer lo malo delante del Señor. Volvieron a hacer lo malo, volvieron a pecar, volvieron a la idolatría, y los madianitas, el Señor permitió que los madianitas oprimieran el pueblo de Israel durante 7 años. ¿Y qué pasaba con los madianitas? ¿Qué le hacían al pueblo de Israel? Resulta que el pueblo de Israel trabajaba duramente, trabajaba de manera ardua para criar sus ganados, para criar sus ovejas, para cultivar sus granos y tener su cosecha, ¿cierto? Pero llegaban los madianitas y cuando ellos ya estaban recogiendo la cosecha y acababan con absolutamente todo, les quitaban todo, les mataban los ganados, las ovejas, y de esa manera durante 7 años estuvieron oprimiendo al pueblo de Israel. A raíz de eso, ellos fueron obligados a vivir en cuevas. Como no podían estar así al aire libre porque llegaban los madianitas y les quitaban todo, ellos construyeron unas cuevas y se metían en esas cuevas, dejaron su forma civilizada de vivir y empezaron a vivir en cuevas a causa de la opresión que estaban viviendo por los madianitas. Entonces el pueblo clama a Dios, él envía a un profeta y les dice: ustedes están así porque Dios ya les dijo que no se vuelvan detrás de dioses paganos, pero ustedes lo hacen una y otra vez. Y a pesar de eso, Dios tiene misericordia del pueblo y levanta a Gedeón como juez de Israel para que liberte al pueblo otra vez. Entonces, Gedeón estaba escondido en un lagar sacudiendo el trigo. Un lagar es como un pozo de piedra. Él estaba escondido de los madianitas, sacudiendo el trigo para que no se lo quitaran. Pero esto era algo un poco humillante, porque el trigo, cuando se sacude, suelta una paja. Entonces debe hacerse en las montañas, debe hacerse al aire libre para que el aire se lleve la paja. Pero Gedeón lo tenía que hacer en este pozo y lo tenía que hacer escondido para que no le quitaran el trigo.
Jueces capítulo 6, versículo 16 nos dice lo siguiente. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón tenía una imagen de sí mismo muy humilde. Él, de hecho, antes le dice, antes le dice al Señor, ¿cómo yo voy a libertar al pueblo? Él no se creía capaz de hacer la misión que Dios le estaba encomendando. Pero entonces en el versículo 16 del capítulo 6, recuerden que vamos a hacer como una caminata bíblica desde el capítulo 6 hasta el 8, él le dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero él no se veía ni esforzado, ni se veía valiente. La imagen que él tenía de sí mismo era una imagen muy humilde. ¿Por qué? Porque él pertenecía a una de las tribus de Israel, la más chiquitica de todo Israel. Y además de eso, su familia era también la más pequeña y él era el menor de sus hermanos. Entonces él estaba como allá, como en el fondo creía que estaba él. Y la imagen que tenía de él, de sí mismo, era humilde. Él decía, pero yo, ¿cómo lo voy a hacer? No puedo hacerlo. Pero el ángel de Dios le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El orden del pueblo de Israel empieza por la casa de Gedeón, porque ese mismo día Dios le dice, vas a destruir el altar que tiene tu padre de Acera y de Baal en su casa. Gedeón lo hace de noche porque le da miedo que le vayan a hacer algo por destruir estos altares. Recordemos que en ese tiempo la adoración a Baal y a Acera en Israel estaba muy arraigada, estaba muy fuerte. Y de hecho, cuando se dan cuenta que Gedeón ha destruido el altar, van al papá y le dicen, tu hijo destruyó el altar, lo vamos a matar, ¿dónde está? Que venga. Y él, de manera sabia y defendiendo a su hijo, responde que Baal, si es un Dios, no se puede defender, que Baal mismo contienda en contra de Gedeón. Y aquí me parece muy curioso y es increíble cómo los israelitas salieron a defender a Baal y no salen a defender a Dios. Dicen, ¿por qué destruyeron el altar de Baal? Pero cuando sus hermanos, los mismos israelitas, se levantaron a adorar a Baal, traicionando el pacto de Dios, no dijeron, ¿por qué estamos traicionando a Dios? Defendieron a Baal y no defendieron a Dios. Entonces, a causa de esto, a Gedeón le colocan un apodo que es Jerobaal, que significa un hombre en contra de Baal. Entonces lo empiezan a llamar Jerobaal y Gedeón. Jerobaal y Gedeón. Gedeón, cuando recibe el llamado del Señor, le pide 3 señales a Dios para estar seguro de que efectivamente Dios va a estar a su lado cuando él vaya a la batalla. Y la primera sucede cuando él está ahí en el lagar sacudiendo el trigo. Cuando el ángel del Señor se le aparece y le habla y le da estas palabras, Gedeón le dice, espérame aquí para hacer un sacrificio. Él llega, pone la carne de un animal, pone unos panes, pone su altar, prepara su altar, y cuando lo hace, el ángel del Señor, con el palo que tenía en la mano, el bastón, toca la piedra y sube fuego de la piedra. Entonces él ahí se sorprende y entiende que efectivamente esto viene de parte del Señor, porque no tenía de dónde salir fuego, pero el ángel del Señor hace salir fuego. Esa es la primera señal que Gedeón recibe, de que efectivamente Dios va a estar con él en medio de la batalla. La segunda, él tiene un vellón de lana y le dice, Señor, si verdaderamente esto viene de ti, si tú me has llamado a mí, voy a dejar este vellón afuera y que esté lleno de agua con el rocío. Entonces se levantó a la mañana siguiente y se dio cuenta que efectivamente el vellón
estaba lleno de agua, pero todo el alrededor estaba seco. Y una tercera prueba, con el mismo vellón. Lo dejó en el rocío y le dijo al Señor: con esta silla es la última, Señor, esta es la última, Padre. Que el vellón de lana esté seco y lo demás esté mojado. Se levantó Gedeón y así hizo el Señor. Había rocío en la tierra y el vellón estaba completamente seco. Gedeón entonces, iglesia, logró reunir un ejército de 32,000 personas. Bastante, ¿verdad? ¿Cierto? Pero el ejército madianita tenía 100 y pico, tenía muchísimo más. Ellos eran grandes en número. Y ya aquí saltamos al capítulo 7, en donde el Señor le reduce a Gedeón sus 32,000 hombres a 300 nada más. ¿Por qué? Eso le dijo el Señor, eso es mucho. Y de pronto el pueblo de Israel va a decir que por ellos, por su propia mano, fue que ganaron la batalla. Y no es así, porque yo voy a hacer que ustedes ganen con 300 hombres nada más. Y esto fue una gran prueba de fe para Gedeón. Y esto comprobaría que las victorias vienen del Señor y no de nuestra propia mano. Y de hecho, Dios le da unas herramientas bastante inusuales al pueblo de Gedeón, porque les dice que agarren cántaros, antorchas con fuego y trompetas. Inusuales, ¿verdad? Dios es bastante creativo. Y nosotros decimos, pero ¿en serio con esto? ¿Y yo qué voy a hacer con esto? Pero Él nos ha dado su creatividad también. Nos ha dado los recursos, y más que los recursos son las estrategias. Y ya en el campamento podríamos decir que es una cuarta prueba, una cuarta evidencia de que Dios va a estar con nosotros. Dios hace que Gedeón escuche una conversación, porque él aún estaba como que, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Estoy como temeroso. Gedeón estaba dubitativo todavía. Entonces Dios le dice: baja al campamento de los madianitas y vas a escuchar una conversación. Y así lo hace. 2 de los madianitas estaban hablando y uno le contaba al otro acerca de un sueño que tuvo. Y ese sueño le hace entender a Gedeón que efectivamente Dios ya los entregó en sus manos. Entonces ellos dividen los 300 hombres en grupos de 100 alrededor del campamento. Y Gedeón les da una instrucción clara y les dice: hagan lo que yo haga. Y Gedeón quiebra el cántaro, se empieza a ver la luz y suena la trompeta. Y así hacen los 300 hombres que estaban estratégicamente divididos, y estaba de noche. Y eso hace que los madianitas se confundan, se vayan el uno en contra del otro, y algunos alcanzan a escapar. Pero la estrategia la entregó el Señor. Dios y nosotros somos mayoría cuando ya está dentro de la situación algo que para nosotros puede ser incontrolable, que para nosotros puede ser imposible, para Dios no lo es. Y hasta aquí es muy inspiradora la historia de Gedeón, ¿cierto? Nos ayuda a levantarnos, nos ayuda a entender que cuando Dios está con nosotros, cuando nosotros estamos con Dios, podemos tener victorias por encima de cualquier circunstancia. Y Dios pone los recursos físicos que nosotros ni siquiera vemos, ni siquiera esperamos, para tener la victoria que Él nos quiere entregar. Sin embargo, hermanos y hermanas, debemos tener una actitud cuando esa victoria llega. Por eso el nombre de este sermón es pruebas versus éxito o victorias. Y vamos a centrarnos en la actitud que tuvo Gedeón durante la situación que estaba viviendo, la cual ya entendimos que él tenía de sí mismo una imagen muy humilde. Él se creía que no podía hacer absolutamente nada o no podía cumplir la asignación que Dios le había entregado. Y en Jueces capítulo 8 vamos a empezar a ver cuál es la actitud de Gedeón cuando ya la victoria está en sus manos. Jueces capítulo 8 nos dice que Gedeón
con su ejército de 300 hombres, persiguieron a 2 de los reyes de los madianitas, los cuales eran Seba y Salmuna, ¿cierto? Ellos estaban agotados, cansados, hambrientos, ya no podían más. Sin embargo, ellos persiguieron a estos reyes. Y Jueces capítulo 8, nos vamos a ubicar allí. Jueces capítulo 8, versículos del 4 al 9, nos dice lo siguiente: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Cansados, pero todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Versículo 6. Y los príncipes de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Y el versículo 8 nos dice: de allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. ¿Qué pasaba en esta situación? Gedeón estaba persiguiendo con sus 300 a 2 de los reyes madianitas. Atravesaron el Jordán y les dijeron: por favor, dennos pan, que estamos persiguiendo, estamos en batalla, estamos hambrientos, tenemos sed. Mejor dicho, ayúdennos. Pero los de Sucot les dijeron: no, ¿acaso ustedes ya capturaron a los 2 reyes? Y Sucot y Peniel eran ciudades israelitas. Y en ese tiempo nos dice, en todo el contexto histórico, gracias. En todo el contexto histórico, las ciudades de Israel, si había un varón levantado de parte del Señor, debía ayudar a ese varón, debía sustentarlo en lo que necesitara, porque estaban peleando por todo el país, no estaban peleando por ellos mismos, era por todo el país. Entonces, ellos decidieron no ayudar a Gedeón, y además de no ayudarlo, se burlaron de él, le negaron la ayuda, y Gedeón se sintió humillado. Gedeón no se desvió del plan que ya Dios le había entregado o de la misión que debía realizar, pero él sintió su ego herido. Él se sintió bastante mal, y podemos notar que en estos 2 últimos versículos él les dice: y diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre, derribará la torre de Peniel. Y a Sucot les dice que los va a castigar con espinos y abrojos. El discurso de Gedeón ya no era: Dios, ¿cómo voy a hacer esto? Y cambió a ser: yo los voy a castigar, yo voy a hacer esto. Cambió de la dependencia a la autodependencia. Cambió de depender de Dios a depender de sí mismo. Y este fue el inicio, por así decirlo, de la decadencia de Gedeón, hermanos y hermanas, porque él antes pensaba: yo soy humilde, yo cómo lo voy a hacer, no tengo las fuerzas. Pero ahora que ya había ganado una batalla y que estaba en persecución a otros enemigos, a los reyes, decía: yo los voy a castigar, yo me voy a vengar, porque hirieron su ego, y él se pegó de allí, como decimos nosotros naturalmente. Gedeón era un varón temeroso y dubitativo al principio, pero después de esta primera victoria y de escuchar esa conversación, él fue como ganando confianza y empezó a dejar a un lado a Dios y a depender de sus propios recursos. Cuando capturó a estos 2 reyes, Seba y Salmuna, él los mató principalmente por venganza, porque antes de matarlos, él tiene una conversación con ellos y les pregunta: ¿cómo eran los varones que estaban en Tabor? Hubo una guerra en Tabor,
Y en esa guerra participaron unos hermanos de Gedeón. Y él les preguntó de qué aspecto eran los varones, qué aspecto tenían. Y ellos le responden, eran como tú. Entonces él les dice, eran mis hermanos. Y él, por venganza, los mata. Porque la escritura nos dice ahí en el capítulo 8 de Jueces, ustedes lo pueden leer, él les dice, si no los hubieran matado, yo les perdonaría la vida. Pero Dios no le mandó a perdonarle la vida a estos dos reyes. Dios lo mandó a acabar con todo, ¿cierto? Entonces, él toma la venganza como su principal objetivo y acaba con estos dos reyes, no porque Dios le dijo, sino porque ya tenía como un dolor en su corazón. Él tenía que hacer esto por libertad de todo un pueblo y no por una situación personal. Hermanos y hermanas, este capítulo 8 de Jueces nos muestra un cambio bastante drástico en la actitud de Gedeón. Los israelitas le dijeron, sé nuestro Señor, reina sobre nosotros. Ellos querían ponerlo como rey a Gedeón, pero Gedeón les dice, no, yo no voy a reinar sobre ustedes, que reine el Señor. Y aquí tuvo un acierto, ¿cierto? Un acierto, ¿cierto? Aquí dijo algo acertado. No voy a reinar yo, que reine Dios. Y aquí aplaudimos a Gedeón, pero él vivía como si fuera un rey. Y vamos a ver lo siguiente. En el versículo 24 del capítulo 8, el pueblo le pide oro a Gedeón. Y él les dice, al revés, Gedeón le pide oro al pueblo. Y él les dice, denme oro, y el pueblo da el oro sin ningún problema, querían que él fuera su rey. Y el pueblo les da el oro, y él, versículo 27, nos dice, y Gedeón hizo de ellos, del oro, un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Recordemos que él era de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar. Fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Qué hizo Gedeón con el oro? Construyó un efod. Y quizás esta construcción de este efod no fue fue algo como un recordatorio de, yo voy a construir esto porque quiero recordar lo que Dios hizo a través de mí en el pueblo de Israel. Pero no, él lo hizo con su segunda intención, porque un efod, hermanos y hermanas, era una prenda en ese tiempo exclusiva para los sacerdotes. Y Gedeón no era un sacerdote, Gedeón era un juez. Entonces, ¿qué tenía Gedeón que estar construyendo un efod? Un efod era como una camisa. Quizás él no la construyó para ponérsela, pero la construyó y la puso en su ciudad. Y la gente, el pueblo de Israel, con esa tendencia tan bendecida, idólatra, sí, se volvió tras ese efod y empezaron a adorar ese efod. Él era un juez y no tenía por qué construir una prenda que le pertenecía a un sacerdote. Versículo 30. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. 70 hijos. ¿Ustedes se imaginan? 70 hijos. 70 hijos, bastante, ¿no? En esos tiempos los reyes eran los que tenían como la costumbre de la poligamia, porque tener muchas mujeres significaba estatus, influencia política o relaciones políticas, y pues también mucho dinero. Él había hecho una fortuna, porque el oro que le entregaron los israelitas a este tiempo, si lo contrastamos, eran aproximadamente 22 kilos de oro, imagínense. Mateo pesa como 26, 27 kilos. Imagínense todo un Mateo y un poquito más en oro. Eso es una fortuna. Entonces, él vivía como rey. Estaba viviendo como rey a pesar que dijo, no, yo no voy a reinar en ustedes, que reine el Señor. Pero sus acciones demostraban lo contrario. Y la cereza del pastel está en el versículo 31 de Jueces capítulo 8. Dice así, también su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo,
y le puso por nombre Abimelec. Y Abimelec significa nada más y nada menos que mi padre es rey. Gedeón estaba viviendo como un rey. Le dijo al pueblo: no voy a reinar sobre ustedes, Dios es el rey. Pero él con sus acciones estaba señoreándose sobre toda la nación, sobre todo el pueblo. Y aquí hay una frase que me gustaría que apuntáramos en nuestra mente, en nuestro corazón. La voy a repetir 2 veces y dice lo siguiente: las pruebas o situaciones difíciles revelan nuestra fe. Las victorias revelan nuestro corazón. Las pruebas o situaciones difíciles revelan mi fe. Las victorias revelan nuestro corazón. En el Antiguo Testamento vemos, hermanos y hermanas, cómo la opresión y la esclavitud en el pueblo de Israel hace que ellos continuamente clamen al Señor, y apenas obtenían la victoria, apenas obtenían lo que querían de parte de Dios, le daban la espalda, se alejaban de Él. Estaban en la grosura de sus carneros, estaban a sus anchas, tenían el fruto de la tierra y se olvidaron del Señor. ¿Será que eso es ajeno ahora con nosotros? Lastimosamente no, porque en alguna ocasión, o al menos en una ocasión, nosotros hemos recibido algo de parte de Dios y le hemos dado la espalda. Y es importante reconocerlo, porque el Señor nos ha dado sus bondades, y cuando recibimos esas bondades, a duras penas oramos, o a duras penas le damos gracias al Señor. Es irónico que mientras estamos en la prueba, mientras estamos en la opresión, ayunamos, clamamos, alabamos, adoramos, pero cuando llega lo que queremos, lo que le estamos pidiendo al Señor, llegamos y ¡fum!, le damos la espalda al Señor, cuando debemos mantenernos allí. Es tremendo que en medio de las adversidades estemos más alineados a lo que Dios nos dice o a lo que Dios quiere en nuestras vidas. En el éxito es importante que no nos creamos un ángel y que vayamos levitando o mirando a los demás o mirando de hecho a Dios por encima del hombro, porque Él es quien nos ha dado la capacidad de hacer lo que hacemos. Que no nos pase lo de Gedeón, hermanos y hermanas. Él empezó humilde, tímido, pero terminó lleno de soberbia. No es tanto cómo empecemos con Dios, es cómo nos mantengamos con el Señor. Porque podemos empezar mal, podemos empezar llevados o podemos empezar en victoria con el Señor, pero ¿cómo estamos terminando con el Señor? Gedeón empezó humilde, ¿y cómo terminó? Conduciendo al pueblo a la idolatría, traicionando al Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 18 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Recordamos a Saúl, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl, lo mismo, muy bien, John. Estas historias son muy parecidas porque cuando Samuel le dice a Saúl que va a ser rey, él prácticamente no lo cree. Y cuando están con todo el pueblo, ¿y dónde está Saúl? ¿Dónde está Saúl? Saúl estaba escondido porque tenía miedo de ser el rey de Israel. Pero después lo sacaron de donde estaba escondido y fue, y en medio del pueblo fue ungido como rey. Y todo el mundo, ¡ay, tenemos rey, tenemos rey! Pero cuando estaba ejerciendo lo que debía ejercer, cogió un precio, se llenó de orgullo. Dios le dijo: destruye a los amalecitas, y él por decisión propia decidió perdonar a lo mejor del ganado y al rey. ¿Y qué le pasó? Fue desechado. Después del orgullo viene la caída, y tras la arrogancia el fracaso. En conclusión, hermanos y hermanas, nuestra actitud cuando tenemos situaciones difíciles y pruebas debe ser humildad, sometimiento, obediencia a Dios,
dependencia de Dios. Cuando estamos en las pruebas, ayunamos, clamamos, y eso es bueno. Porque de hecho yo siempre digo que las situaciones difíciles son una catapulta que nos lleva a la presencia del Señor. En las situaciones difíciles estamos allí metidos. Pero ¿cómo debe ser nuestra actitud cuando estamos en victoria? Cuando tenemos lo que queremos, cuando recibimos aquello que el Señor nos ha prometido o lo que tanto le hemos clamado al Señor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? La misma. Deuteronomio capítulo 8, desde el versículo 11, tiene un título que dice: amonestación de no olvidar a Dios. Y el versículo 11 empieza así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y saltamos al versículo 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, o victoria, o bienestar, o lo que sea que consigamos en la vida. 18. Sino acuérdate de Jehová, iglesia, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. En este contexto, Moisés le estaba recordando al pueblo esto, porque Dios sabía que cuando ellos entraran a Canaán se iban a olvidar de Él. Y Dios sabe cuál es la condición de nuestro corazón, hermanos. Y hoy en esta mañana nos quiere recordar: acuérdate de Jehová tu Dios. Nuestra actitud en las pruebas, en las tribulaciones es una, y en el éxito debe ser esa misma, agradecidos delante del Señor. Debemos estar humildes delante del Señor, tengamos lo que tengamos, consigamos lo que consigamos. Porque como ya lo dijimos, en el éxito se ve nuestro corazón. Las pruebas demuestran nuestra fe y el éxito demuestra nuestro corazón. Gedeón sobrevivió a los madianitas, pero no sobrevivió a su propio éxito, no sobrevivió a la gloria. Entonces, que nuestro Abimelech, es decir, nuestro hijo, lo que salga de nosotros, dé más bien gloria al Señor. Que no sea un monumento de nuestro éxito, de nuestros logros, sino que le dé la gloria al Señor, a nuestro Padre, porque como nos lo dice Deuteronomio, Él es quien nos da el poder de hacer absolutamente todo lo que nosotros tenemos. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Amado, te damos gracias, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra. Precioso Rey, gracias. Hoy reconocemos, Señor, que en ocasiones te hemos dado la espalda cuando obtenemos lo que queremos, cuando obtenemos el beneficio de ti. Por hoy entendemos, precioso Rey, que eso no está bien. Y anhelamos, Espíritu Santo, que tú sigas obrando en nuestras vidas, en nuestro corazón, que tú nos sigas transformando y que sigas derribando esos altares que en ocasiones nosotros levantamos por nuestro éxito, por aquellas cosas que nos gustan o que conseguimos, Señor. Pero hoy entendemos, Padre, que todo lo conseguimos por ti. Y te damos gracias, Señor, porque tu misericordia nos alcanza cada mañana. Por ti es por quien tenemos absolutamente todo. Y te damos gloria a ti por eso, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a mantenernos humildes, a mantenernos sometidos y dependientes de Dios en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, ay, ay. Jesús. ¿Habla el Señor? El problema de nosotros los cristianos no son las crisis. ¿Sí o no? El problema es cuando Dios nos permite superar las crisis y no guardamos nuestro corazón.
de toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Yo tomo esa palabra, la abrazo en el nombre de Jesús, y esto es profético. ¿Sabe qué significó esa palabra de hoy? Como profeta del Señor se lo digo, que eso que usted estaba pidiendo ya le llegó. Escúcheme bien, pero ¿sabe qué? El Señor nos está advirtiendo, te lo estoy pasando, no te olvides de mí. Porque el problema con uno es que en los dolorosos, aleluya, como decía nuestra amada pastora, gloria a Dios, papá. Pero apenas el Señor entrega, aquí es que me patitas. Profético, abraza la palabra y entiende que el problema no es la crisis. El problema es mi corazón en el éxito, como hoy se nos predicó la palabra. Te bendigo, pastora. O sea, prepárate, salta, alégrate cuando recibes. Pero al día, ahí mismo y al día siguiente, que tu corazón continúe quebrantado en acción de gracia. Estoy sintiendo en este momento lo sobrenatural que Dios viene aquí para muchos. Van a venir cosas tremendas. ¿Y sabe qué es lo más lindo con la palabra que el Señor nos dio? Que no va a ser como nosotros esperábamos. Que el formato de Dios es otro. Que no van a ser con los 32,000, con todo lo que nosotros creemos. Con 300. Es que ni el 10% de los 32,000, menos. Con eso que tú crees que no es, Dios ya se glorificó. Vamos a orar en esta mañana para dar los anuncios y continuar nuestras actividades de la mañana. Colócate en pie en un segundito. Vamos a estar conectaditos allí en fe. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Señor, te damos muchas gracias. Primero vamos a orar. Levante sus diezmos, sus ofrendas, lo que sea. Y dígale gracias, Señor, porque como lo decimos cada domingo, de lo recibido de tu mano, Dios, es lo que damos. Por favor, como siempre, Señor, y lo dice tu palabra en Malaquías, reprende por nosotros al devorador. Gracias por la sobre y abundancia, mi Señor. También entregamos en esta mañana los ayunos, Dios, de esta semana para quienes pudieron realizarlo. Hoy lo cerramos, Señor, declarando victoria en medio de todo, porque tu palabra hoy me enseña, Señor, que ya tengo victoria. Señor, guarda mi corazón a través de tu Santo Espíritu, hazme consciente cada día. Señor, me doblego y que mi carne esté doblegada, Señor, a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora sí, el hermano John, que por favor entregue los sobrecitos, John. Tomen asiento allí. Tenemos algunos anuncios. Despedimos a la comunidad virtual, ¿cierto? Bendiciones, se les ama de gratis y nos estaremos conectando a través de esta semana el día miércoles, el día viernes, que tenemos la reunión de mujeres. ¿Perdón? Y el domingo, que el Señor les continúe bendiciendo. Mis amados, la pastora G, por favor, me ayuda con la programación de Semana Santa. Vamos a tener varias cosas. Yo necesito que usted me preste mucha atención aquí. Póngale pues cuidado. Para esta semana tenemos dos actividades muy importantes, como todas las actividades. Tenemos varias actividades. Tenemos nuestros devocionales. Si usted no los ve a las 5 de la mañana, véalos en cualquier momento del día, pero vea el devocional. Porque el devocional es la palabra rema que usted tiene para ese día. ¿Listo? Haga de cuenta que es su culto. Nosotros tenemos un culto diario, solo que con formato diferente. Cuando usted ve el devocional. Listo. También, antes de leer Semana Santa, míreme, que ya vamos a leer Semana Santa, tenemos el día miércoles, Café con Sentido, el día jueves, viernes de esta semana. Yo espero pues para que ustedes me organicen. Tenemos nuestro encuentro de mujeres. Señoras, señoritas, conéctese. Présteme pues atención. El viernes a las 7:30 de la noche nos conectamos. ¿A qué nos conectamos? Nos conectamos a nuestra reunión de mujeres. Pastora, lo que pasa es que yo ahora estoy ocupada. Nada le quita a usted que se coloque, ¿qué? El audífono. Cuando uno está trabajando, yo a mis compañeras en la oficina que tienen, yo sí pongo mi portátil con toda mi música
evangélica que me gusta y mi música que me gusta, pero yo las veo a ellas concentradas con su audífono y no les quita nada. Usted concéntrese en lo mismo. Amén. Conéctese, compártale a otras personas para que también puedan alcanzar esa gran bendición. El día sábado, de ayer en 8, para que usted no se confunda, tenemos el encuentro de parejas. Lo tenemos en el mismo lugar, que es aquí en el Hotel Brisas, que está encima de Nativos. ¿Listo? Ahora, antes de irse, acércase e inscríbase. Y si usted se inscribe, vaya, porque eso tiene unos costos. Amén. A menos que usted tenga una situación, porque a uno le puede pasar algo, yo no puedo ir. A menos que sea algo que usted no pueda ir, pero llame también a otro y dígale, mira, tengo este espacio para que puedas asistir. Ahí tenemos un número limitado de personas, por eso es que tenemos que hacer la inscripción. No pueden ser más de 20 parejas, que son 40 personas, porque la capacidad da para eso. Amén. Y para Semana Santa, ¿cuándo arranca la Semana Santa? El próximo domingo. Arrancamos con Domingo de Ramos. Joven, Miguel, hágame el favor, mijo. Arranca la Semana Santa, vamos a tener nuestro culto dominical normal. No me vaya a traer ramas, que nosotros no usamos las ramas, ni el pastor David se va a vestir como en aquella época, pero vamos a tener un culto poderoso. Y entonces, ahí usted tiene la programación. El lunes vamos a tener devocional, el martes y el miércoles devocional y café con sentido. El jueves nosotros vamos a tener aquí, el Jueves Santos, vamos a tener a las 5 de la tarde culto. Va a ser de fundamento, de base evangelístico. Venga usted con toda su familia, invite a alguien. Amén. El viernes vamos a irnos todos, ¿para dónde? Léalo ahí. Gracias, pastor. Gracias por no dejarme. Vámonos para la vigilia, los que puedan ir a la vigilia. ¿Qué sucede? Si usted llega a las 6 de la tarde, posiblemente usted no puede entrar. Entonces trate los que puedan ir de estar por ahí tipo 4, pastora, ¿cierto? 5 de la tarde para que usted pueda hacer la fila y pueda entrar. Esa es la vigilia unida que tenemos todas las iglesias cristianas de aquí de Santiago de Cali. El sábado vamos a tener devocional y el domingo vamos a tener un servicio poderoso aquí mismo de Pascua, que es el domingo que le llaman de resurrección. Amén. Quedaron claros todos los anuncios, ¿cierto? Si hay alguna persona que quiera servir en la vigilia, entonces al finalizar el culto nos dicen, pastor, pastora, yo estoy disponible para servir en la vigilia. ¿Qué es servir en la vigilia? Que usted va a ir desde el horario que digan los organizadores hasta que termine, va a estar como ujier, bueno, va a hacer alguna tarea, si usted puede hacerlo. Listo, eso no es de carácter obligatorio, el que pueda hacerlo lo hace, el que pueda hacerlo va a la vigilia y bueno, como sea, el hecho es que apoyemos de alguna manera. Bueno, que el Señor nos continúe bendiciendo, no se nos queda nada, ¿cierto, Paz? Que el Señor nos continúe bendiciendo. Ay, sí, ¿cómo que no, Paz? Hoy tenemos una cosa importante, ¿no, Pastor David? El pastor sale excluido de allá. Yo quiero que todos mis hombres pasen acá adelante, todos los varones, niños, grandes, viejos, medianos, en todo el estado que estén. Venga para acá. Yo sé que ustedes no tienen pánico escénico, pero todos mis hombres acá. Y espero no tener que volverlos a llamar. ¿Dónde está mi pastor? El profeta Felipe, el pastor David, todos acá adelante. ¿Quién me falta? Me falta John, me falta Rommel. Paren acá, qué rogadera, hola. Todos hombres míos, sí. Pero es que me toca ser ruda con mis muchachos porque francamente, por acá. Cójale de la mano y lo lleva a su tío para que lo ubique. Bueno, a estos hombres no les gustan las cámaras y a alguna me le tomo una foto. Bueno, hoy estamos en nuestra celebración del día de ¿quién? No, hermano. Eso, así. Estamos en nuestra celebración del Día del Hombre. Queremos bendecirlos, reconocerles, saber que sí están en nuestro corazón. Y voy a pedirle a las chicas que nos paremos nos coloquemos de pie, pongamos nuestras manos hacia acá para que oremos por ustedes. Pastora Gina, perfecto, la foto. Ay, venga, pues como madre espiritual yo no me voy a perder la foto.
No me van a cargar. Bueno, Padre, por favor vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida de estos varones preciosos que tú nos has dado. Señor, bendecimos sus vidas, declaramos sobre ellos tu presencia. Señor, sus luchas, sus necesidades, todo lo traemos delante de ti, declarando, Señor, que son una bendición en medio de nuestras vidas, que como ellos no hay dos, Señor. Ángeles, guerreros y ministradores acampando alrededor de ellos y que los defienden. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un fuerte aplauso para nuestros varones que están acá. Pueden tomar asiento porque vamos a tener un...